Hola, el día de hoy vamos a hacer la simulación del circuito ERC en Multisim Live. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Multisim Live, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner circuito ERC y vamos a colocar los tres elementos de nuestro circuito. Los tres elementos serán fuente de voltaje, resistencia y capacitor. Voy a empezar con la resistencia, aquí está. En el mismo lugar donde está la resistencia encontramos el capacitor, es un elemento pasivo, vamos a colocarlo, aquí está, y vamos a colocar en sources una fuente de voltaje. Aquí nos han aparecido varias y hemos usado DC voltage, que es un voltaje de corriente directa. Bueno, para apreciar mejor la carga y la descarga de nuestro capacitor, vamos a usar el que dice clock voltage. Esta es una señal que se va a estar comportando justo como viene aquí en el icono. Va a estar subiendo y va a estar bajando, entonces eso nos va a permitir ver la carga y descarga del capacitor. Entonces, bueno, colocamos los elementos, dibujamos nuestro circuito, aquí está. Y no olvidemos la tierra. Bien, ya que tenemos nuestro circuito armado, vamos a cambiar los valores de cada uno de los elementos. Vamos a empezar con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje, si yo le doy doble clic, me van a aparecer los valores que yo puedo cambiar. El primero, que es muy importante, es el voltaje. El voltaje pico se le puede llamar, o voltaje P, que es el máximo valor que va a alcanzar esta fuente de voltaje. Vamos a ponerle 10 volts. La frecuencia, es decir, el número de ciclos en un segundo, es decir, cuántos de estos va a estar dándonos en un segundo. Ahorita, para poderla apreciar bien, vamos a ponerle un Hz, borramos el 1 kHz. El ciclo de trabajo se refiere a cuánto queremos que estén encendido y cuánto queremos que estén apagado esta pequeña fuente. Vamos a dejarlo así, 50% encendido y 50% apagado. Y después viene el tiempo de el rise time o el fall time, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada, es decir, cuánto tiempo queremos que tarde en llegar hasta arriba y cuánto tiempo queremos que en el cambio tarde en llegar hasta abajo. Aquí pues tiene valores en nanosegundos. Vamos a ponerle todavía más pequeños, en valores de picosegundos, un picosegundo y un picosegundo, para que lo haga todavía mucho más rápido y se pueda apreciar mejor nuestra simulación. Ahí está. Cambiamos la resistencia, nos aseguramos que esté en 1 kilo ohm, y el del capacitor nos aseguramos que esté a lo mejor ahorita en un microfaradio, ¿no? Son los valores que nos recomienda el ejercicio. Ya que tenemos listo nuestro circuito, vamos a colocar nuestro medidor de voltaje. Aquí está la punta de voltaje, la vamos a colocar justo arriba del capacitor para poder medir la carga que se está midiendo en mi capacitor. Entonces lo colocamos y ahora vamos a cambiar algunos parámetros de la simulación. Para esto, en la parte de arriba donde dice interactivo o interactive, vamos a poner en análisis transitorio o transient, aquí como está. Lo colocamos y esto significa que ahora nuestro circuito no va a estar ejecutándose de manera continua, sino más bien se va a estar corriendo o simulando en cierto periodo de tiempo. Entonces vamos a colocar el nombre, está bien, transitorio 1, vamos a cambiar las opciones del análisis transitorio. El tiempo iniciamos en 0 y vamos a dejarlo ahorita así como está, que termine en 1 exponencial a la menos 3, es decir, en 1 milisegundo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Ponemos play y puedo ver yo ahí la carga de mi capacitor. Si se fijan, mi capacitor, pues nada más estoy ejecutando mi simulación como lo habíamos programado, de 0 hasta 1 exponencial a la menos 3, 1 milisegundo. Vamos a ponerle 10 y lo volvemos a simular, y ahora sí podemos observar completa la carga del capacitor. Aquí está.
Bien, si yo quiero hacer todavía un ajuste en el mínimo y en el máximo de voltaje, aquí lo puedo hacer. Mínimo 0 volts, el máximo yo le estoy poniendo 11, por eso aquí me aparece 11. Si yo aquí le cambio a 20, por ejemplo, pues lo que se ve es, o bueno, lo que cambiamos es simplemente esta escala. Lo voy a dejar en 12, me parece bien, se alcanza a apreciar bastante bien. Y yo esto puedo también acercarlo un poco más. A partir como del 7, pues ya se ve que está en 10. Vamos a acercarnos un poco más, vamos a ponerlo hasta 6. Aquí en la escala de tiempo lo vamos a poner en 0.006. Ahí está. Entonces nos estamos acercando todavía un poco más y aquí podemos ahora sí observar pues el tiempo de carga de mi capacitor. Vamos a cambiar la resistencia. En lugar de 1 kilo ohm vamos a aumentarla un poco más. Vamos a ponerla a lo mejor en 10. Ahí está. Vamos a correr la simulación y vemos lo que sucede, ¿no? Nuestro tiempo de carga aumentó. Ahora va a ser mucho más grande. Puedo ajustar mi simulación, no hasta 10, a lo mejor ahora hasta 100 milisegundos para poder ver mejor esta carga, ¿no? Ahí está. Sigue haciendo la misma forma, pero ahora el tiempo de carga es mucho mayor. Bien, ahora, ¿qué sucede con el tiempo de descarga? Bueno, nosotros recordábamos que nuestra señal que estamos mandando, que viene siendo esta de aquí, le pusimos una frecuencia de 1 Hz. Eso quiere decir que más o menos en la mitad, que serían 500 milisegundos, es en el momento en el que va a bajar. Y nosotros estamos del 0 a 100 milisegundos. Entonces tenemos que irnos hasta ese instante de tiempo y simular esa parte, pues para ver cómo se va a descargar. Entonces aquí en lugar ahora de que la simulación sea de 0 hasta 100 milisegundos, vamos a hacer que la simulación sea de 0 a 1 segundo para que se vea la carga y la descarga del capacitor. Aquí está, 0 y 1, y vamos a ejecutarlo, esta simulación, y vean, aquí podemos ver cómo se está cargando, que sería en este instante en la parte inicial, y la descarga está sucediendo, pues como les mencionaba, a partir de 500 milisegundos, ¿no? Estamos viendo esta descarga. Vamos a acercarnos un poco más, pues si ya sabemos que es en 500, vamos a ponerle aquí mejor 498 milisegundos con una M minúscula, el mínimo, y el máximo pues que sea 0.501 bueno, sería más bien 591 milisegundos. Ahí está. Y aquí es justo donde podemos ver cómo está sucediendo la descarga de mi capacitor. E igual, si yo cambio la resistencia, aquí la dejé en 10 kilo ohms, pues puedo ver cómo va a estar variando la resistencia de carga. Eso fue para el voltaje del capacitor. Vamos a ajustar nuestra escala, vamos a ponerla de 0 hasta 1, que fue nuestra simulación completa. Aquí es donde podemos ver la carga y la descarga del capacitor, midiendo el voltaje. ¿Y qué pasaría si yo quiero ver lo que sucede con la corriente? Pongo mi medidor de corriente. Aquí está, que es la corriente que va a estar entrando a mi capacitor, y que es la corriente, al ser un circuito en serie, que es la misma corriente para todos los elementos. Vamos nuevamente a simularlo, ahora ya con esta nueva carga, y vean lo que sucede, ¿no? Nos aparece una línea punteada de color azul. Vamos a apagar ahorita iba a apagar la verde para explicar un poquito la corriente, pero aquí alcanzamos a observar algo, ¿no? Si yo me empiezo a acercar a la parte inicial, yo puedo ver que mi circuito, mi voltaje de capacitor, conforme se está cargando, la corriente está regresando. Del lado izquierdo tengo la escala de voltaje, que son 12 volts el máximo, y aquí está llegando hasta 10 mi capacitor, que es el voltaje de la fuente de voltaje. Y en el caso de la corriente, del lado derecho me aparece su escala. Aquí está, miren, corriente en amperes, y estamos, el máximo que alcanza es un poquito arriba de los 10, en este caso llegando al miliamper.
perdón. Aquí está, que es esta parte azul, ¿no? Es esta escala que tenemos aquí, y conforme va subiendo, pues la corriente va bajando. Eso es con respecto a la carga del capacitor. Ahora, ¿qué sucede a la hora de la descarga? Aquí me empiezo a acercar a la gráfica y vean, ¿no? Empieza a descargarse el capacitor porque este está bajando. Entonces la corriente, pues vemos como pues en este momento hay una corriente como de descarga, digamos, y después nuevamente, bueno, aquí está, empieza como a elevarse, ¿sale? Para cargarse y pues para descargarse, ¿no? Este momento es en el que se descarga nuestro capacitor justo aquí, ¿vale? Por eso es que tenemos aquí una reducción. Después pues se mantiene en cierto valor, pues dependiendo de la resistencia. Ahí es donde se nos está quedando, ¿no? Ya después de que hubo la carga y la descarga del capacitor. Ahora, usando la herramienta de Symbolab, que es gratuita, puedo corroborar esas gráficas que me están dando por medio de la función del capacitor, o que me modela la ecuación que me modela la carga del capacitor. Para este circuito tenemos el valor de voltaje, que son 10, que es la fuente de voltaje. Calculamos el voltaje de la resistencia. En este caso en la primera simulación la resistencia valía 1 kilo ohm y el capacitor valía 1 microfaradio. Entonces podemos nosotros hacer la gráfica de la ecuación del capacitor y obtenemos aquí la gráfica, ¿sale? Corroborando que está pasando lo mismo. Lo mismo sucede en el caso de la corriente. Para graficar yo la corriente, tenemos lo que viene siendo el voltaje sobre la resistencia que tenemos, que me da 0.01. Tenemos el exponente y menos t sobre RC. Graficamos, aquí está, no se alcanza a ver por los datos que le estamos dando aquí, tanto a las X como a las Y. Vamos a ponerle que empiece desde 0.01. Son valores muy pequeños. Vamos a ponerle hasta 0.01. Ahí está. Y en el caso de las bueno, vamos a aumentarla un poco más, 0.05. Aquí está. Y en el caso de las Y, vamos a ponerlo en el caso de la corriente eléctrica, ajusto nada más los parámetros, aquí está, y puedo ver cómo se va a estar comportando la corriente. Aquí pues no me muestra como en la simulación la parte del encendido, porque únicamente estoy graficando lo que viene siendo la descarga. Arranca en el punto más alto de corriente, que es los 0.01, y de ahí comienza a bajar, que viene siendo la carga del capacitor. Conforme se va cargando, pues la corriente va disminuyendo.